Reconozco que fue un auténtico error y no recomiendo que nadie me imite. Claro, yo tenía 10 años y leí en un viejo fascículo la historia de dos hermanos, uno de ellos de 10 años. Y claro, de haber sido un poco más prudente, me hubiese ahorrado un sinfín de pesadillas. Porque los seres que se aparecieron en Cárdenas, provincia de San Luis Potosí, en México, en marzo del 79, son para eso, para tener terrores nocturnos. Son los visitantes, no sabemos de dónde vienen. Lo que sí sé es que la historia es tan absurda, tan increíble, con componentes tan alucinantes, que merece la pena ser recordada. A mí se me quedó muy grabada, a ver a ustedes qué les ocurre. Dos hermanos, pesadas mochilas, van al colegio. Es una zona, sí, deprimida. Y para llegar hasta el centro escolar, tienen que llegar al final de una calle, la calle Zaragoza, donde había simplemente dos viejas porterías, como testigo, ¿no?, de viejos tiempos de fútbol. No había ni hierba, un gran arenal, y ya comenzaba el desierto. Allí, precisamente en ese lugar desolado, pero cerca del núcleo urbano, tuvo lugar, precisamente allí, el encuentro. Un encuentro que ellos nunca olvidarán y que les provocó un shock postraumático de libro. ¿Qué es lo que vieron estos muchachos? Bueno, iban hacia el colegio, regresaban a la sesión de tarde, digámoslo así, a las clases de tarde del colegio. Pero de pronto vieron algo que parecía otro sol. Junto al sol convencional, una especie de astro paralelo, gemelo, incandescente. Iba bajando lentamente. Casi como una hoja muerta, se ponía en vertical a esa zona desértica. Se quedaron paralizados, no era un fenómeno normal, quizá un cometa, quizá un meteoro, no sabían los hermanos Juárez Ruiz ni siquiera qué eran esos conceptos. Y se quedaron allí, se dieron la mano, porque empezaron a sentir algo parecido al miedo, sobre todo en el instante que de esa especie de luminaria que de repente se oscurece, pierde su color inicial, van surgiendo una especie de hebras o de hilos, de proyecciones que parecían realmente fuego, fuego con dirección a tierra. Se acercaron un poco más, vencieron su inicial temor, venció también la curiosidad infantil. Hay que imaginarlos. Lo que contemplan es propio de otro mundo. Hay unas figuras dentro de esas lágrimas incandescentes. Hay unos seres antropomórficos, unos humanoides que van bajando a tierra. Es como un desembarco. ¿Qué están contemplando? Observan a su espalda y no hay nadie. Demasiado lejos el colegio, la inmensidad por delante y aquellos seres. Cuando quieren un poco salir del letargo, del ensueño que están teniendo, quizá del inicio de una pesadilla, notando cierta parálisis en el cuerpo, contemplan cómo esos seres no pisan el suelo exactamente. Van protegidos por esa aura de luz y no llegan a tocar con sus pequeños piececitos el terreno. Son como ellos, parecen niños, dice el más pequeño, Héctor, de 8 años. Y en un momento dado el miedo casi se pasa y quieren acudir. ¿Qué hacen estos niños desconocidos en este lugar bajo el sol abrasador? Uno de ellos, de esa comitiva de humanoides, de seres, se aproxima, pero se aproxima no corriendo como un niño. Lo que declararon en el periódico El Sol y después a la gendarmería es que parecía deslizarse por un patinete, ir avanzando como si fuese una máquina más que un ser biológico. Ese es el instante del miedo, cuando una de esas criaturas, como avanzadilla de la gran comitiva, se gira y entonces contempla la naturaleza real de estos seres. Una visión casi mitológica, una visión imposible, pero una visión que les heló la sangre. Al mismo tiempo, lo estaban viendo, si era alucinación, los dos al mismo tiempo. Aquellos seres de gran cráneo, aquel ser en concreto que parecía esbozar una inquietante sonrisa, tenía un solo ojo en la frente. Iban equipados con un traje que parecía propio de los militares o astronautas. Hizo un gesto como para que los niños se acercasen más. Y ahí sí que venció la naturaleza, el instinto. Tuvieron mucho miedo, un pánico tremendo. Salieron corriendo al mismo tiempo. Pudieron ver, porque no se atrevieron a mirar más, que los otros seres, casi una veintena, también se aproximaban al jefe o al enviado inicial del grupo. Corrieron sin parar. Cayeron algunos libros, magulladuras en la rodilla, en las muñecas, en la cara, hubo varias caídas y llegaron al colegio envueltos en llanto. Tuvieron que avisar al médico de la localidad de Cárdenas. Durante días, sometidos a interrogatorio, pero también en la cama, los dos niños repetían por separado exactamente lo mismo. Tan es así que hubo una comitiva para ver si quedaba huella de algo, y no había huellas ni pisadas, pero sí unos sectores quemados, calcinados, la arena incluso parecía ennegrecida. ¿Qué había ocurrido en aquel apartado lugar en Cárdenas, en México, en marzo del 79? Lo que nunca supieron estos niños es que unos meses antes toda la población había contemplado, concretamente el 4 de junio del año anterior, una visión muy parecida, sin los seres, sin esos habitantes de un sol gemelo. ¿Quién sabe?
Ahora hay que preguntarse si esto viene de abajo, como siempre, de arriba o del propio inconsciente humano. Si esos niños sufrieron una especie de sueño en vigilia, si esos niños vieron algo que es imposible, o si esos niños que cuentan la verdad fueron protagonistas de una apertura en el espacio-tiempo, en la lógica, y contemplaron durante unos segundos algo aterrador. ¿Qué clase de mensaje? Nunca lo sabremos. Pero los dos hermanos Ruiz tuvieron muchos problemas después. Tuvieron auténticos episodios de haber estado sometidos a un estrés muy difícil de tratar. Lo que habían visto lo mantuvieron siempre. Este es otro enigma de los visitantes. Por extraño que sea lo observado, el testigo jamás cambia su declaración. Prácticamente hasta la tumba mantiene que aquellos cíclopes de México, del tamaño de unos niños, fueron una realidad. Y eso ya es como para reflexionar, ¿no creen? Es otra de las andanzas de estos personajes peculiares, incomprensibles en su naturaleza, y que aquí, para englobarlos de alguna manera, llamamos los visitantes.